este lunes el Congreso finalmente despachó la ley corta de las ISAPRES en una tramitación que no dejó a muchos satisfechos. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña el vicepresidente de la Cámara Alta, el senador de Demócratas, Matías Walker. ¿Cómo le va, senador? Gracias por esperarnos. Hola, Davor. Encantado. Ahí aprovechamos de escuchar la intervención del presidente de la República. Bueno, senador, hablemos de la ley corta de las ISAPRES. Escuchamos múltiples declaraciones de senadores y de diputados. Finalmente, ¿usted con qué sensación se quedó? ¿Fue esto un perdonazo a la abultada deuda que tenían las ISAPRES con los afiliados? No fue un perdonazo. Acá el Congreso Nacional y también el gobierno, liderado por la ministra de Salud, Jimena Aguilera, actuamos con sentido de responsabilidad, permitiendo cumplir el fallo de la Corte Suprema, pero velando por la estabilidad de todo el sistema. Lo dijo la ministra y yo comparto esa afirmación. No solamente el sistema de ISAPRES. Acá estábamos muy preocupados, Davor, por lo que podía pasar con 300.000 enfermos crónicos que hoy día cotizan en ISAPRES. Probablemente muchos de ellos están viendo esta entrevista, estaban angustiados por su situación de cobertura de salud y también pensando en los 6 millones de usuarios de FONASA que se atienden con prestadores privados. Acá lo que podía ocurrir de no mediar una solución legislativa era un efecto cascada, vale decir que la quiebra de la ISAPRES iba a provocar también la quiebra de los prestadores privados donde se atienden 6 millones de usuarios de FONASA bajo la modalidad de libre elección. Evitamos esa catástrofe sanitaria, se va a cumplir el fallo en condiciones tales que permita la sostenibilidad del sistema. Siempre desde el presidente Lagos en adelante, Chile ha tenido un sistema integrado de salud. Pensemos lo que es el auge, pensemos lo que es el GES, donde prestadores públicos y privados contribuyen a otorgar coberturas de salud. Si solo hubiésemos emigrado hacia un sistema público de salud como quería parte de la izquierda, eso hubiese sido una catástrofe sanitaria, pensando en que 44.000 pacientes fallecieron en el sistema público de salud en listas de espera. Con eso en cuenta es que finalmente tomamos una decisión responsable al aprobar por amplia mayoría esta ley corta. Claro, fue por amplia mayoría en la Cámara Alta y en la Cámara Baja también del Congreso, pero más allá de sus palabras que son bastante alentadoras en torno al futuro de las ISAPRES y del sistema de salud privado, anoche veíamos el comunicado de la propia Asociación de ISAPRES que decía, bueno, esto es un paso, pero no está todo listo. Les cito textual, dicen ellos, no es posible anticipar ahora la viabilidad del sector, la crisis aún no está superada. ¿Cómo recibe usted como legislador esta voz de las ISAPRES? Bueno, ahora las ISAPRES tienen que hacer la pega. ¿Sí? Desde el año 2010 que el Tribunal Constitucional les dijo, señores, ustedes no pueden discriminar por preexistencia, no pueden discriminar por género, por edad, por sexo. Y es cierto, también el legislador le había costado encontrar una fórmula. Me acuerdo cuando el ministro Malianich propuso un proyecto de ley, ¿qué es lo que decía la izquierda? No, es que vamos a legitimar la ISAPRES, tenemos que avanzar hacia un sistema estatal, y en toda esa discusión ideológica se perdió mucho tiempo. Pero ahora las ISAPRES tienen que hacer la pega, tienen que bajar los costos, tienen que cumplir con la circular que ayer emitió la Superintendencia de Salud cumpliendo el fallo. Van a tener 13 años para pagar la deuda, salvo en el caso de los mayores de 65 años y los mayores de 80 años, que va a ser en un plazo mucho menor, de 3 y de 2 años. Pero acá las ISAPRES tienen que sistematizar. Finalmente, la industria tiene que bajar los costos, tienen que finalmente mejorar la eficiencia del sistema como aseguradores que quieren competir en un mercado sano, que no discrimine, entendiendo que hay un bien público que es la salud de todos los chilenos y chilenas. Ya, pero a su juicio, senador, salieron fortalecidos los 2.700.000 chilenos que van quedando todavía en las ISAPRES. Muchos han ido, hay miles que han emigrado hacia FONASA, pero quedan todavía un grueso de la población, un número alto, 2.700.000.
¿salieron ellos favorecidos o no? Porque hoy día uno hace doble clic, ve los artículos de la prensa y muchos dicen, bueno, las mujeres ganaron, pero los hombres jóvenes salieron perdiendo con estas decisiones que se tomaron en el Congreso. Bueno, a propósito de la mutualización que nosotros planteamos y que tenía que ver con eso también, ¿no? Que a quienes se había cobrado de más, esas deudas se compensaran con los créditos de a quienes se había cobrado de menos. Pero más allá de toda esa discusión, ¿qué es lo que más nos preocupaba? Y no solamente nos preocupaba, nos angustiaba. Esos 300.000 pacientes crónicos, esos adultos mayores que nos están mirando, que están viendo esta entrevista, que no sabían si mañana, pasado mañana, el próximo mes iban a poder atenderse, si les iban a respetar el bono, no solamente en el sistema de ISAPRE, sino también el sistema de FONASA, pensando en esos 6 millones de usuarios de FONASA que se atienden con prestadores privados en modalidad de libre elección. ¿Cuál era el problema, Davor? Que había una tremenda deuda de la ISAPRES, pero también de FONASA, con esos prestadores privados a lo largo de todo el país. Entonces, de no mediar la ley corta, se hubiese producido un efecto cascada. La quiebra de la ISAPRES hubiera implicado también la quiebra de todo el sistema privado de salud, de todos los prestadores privados, y eso lo entendió muy bien la ministra Jimena Aguilera, y probablemente acá hubo una discusión dentro del propio gobierno, donde se impuso el criterio de la ministra de Salud, y ella convenció al presidente de la República que de no mediar una solución y un acuerdo en la Comisión Mixta de Salud se hubiese producido una catástrofe sanitaria. Ahora viene la discusión de la ley larga, que el gobierno se comprometió a enviar en octubre, donde tenemos que velar porque en Chile tengamos un sistema integrado de salud, como bien lo entendió el presidente Lagos en el Plan Auge, entre los prestadores privados y los prestadores públicos, que funcionó bien durante la pandemia, donde evitamos decenas de miles de muertes en nuestro país gracias a una oportuna integración entre el sistema privado, el sistema público y una gran gestión de vacunación y también en materia de atención primaria de salud. O sea, ¿qué quiero decir con esto, Davor? Que ya hemos demostrado como país que somos capaces de avanzar cuando ponemos la salud de los pacientes en el centro. Sí, ya me voy a meter en la ley larga, que es lo que muchos esperan que venga ahora, pero para cerrar un poco lo que fue la discusión en el día de ayer, senador, usted hoy día tiene una posición muy alta, es el vicepresidente de la Cámara Alta, del Senado, miembro del Poder Legislativo. Y volviendo al origen de todo esto y lo que ha sido esta discusión de 1 año y medio, ¿usted siente que el otro poder del Estado, el Poder Judicial, se excedió con esta altura famoso fallo de la tercera sala de noviembre del 2022, donde de alguna manera el Poder Judicial, y así lo dicen múltiples abogados y analistas, mandató a hacer una política pública, mandató a otro poder del Estado para que solucione un problema de políticas públicas, lo que ha sido muy criticado a lo largo de este año y medio? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la reflexión final que puede hacer en torno a ese tema? Bueno, el fallo fue inédito, ¿no? Porque en general los fallos en nuestro ordenamiento jurídico tienen efectos relativos, afectan solo a las partes que demandan, ¿no es cierto?, el restablecimiento del imperio del derecho mediante una acción judicial, en este caso una acción de protección. Pero también hay que entender que era tal la magnitud de acciones y era tal el volumen de requerimientos al Poder Judicial que en un momento el Poder Judicial estimó que esto debía tener efectos generales. Y hubo discusiones dentro de los propios ministros de la Corte Suprema, que no es primera vez que ocurre en nuestra historia judicial. Es propio de las discusiones dentro de un órgano colegiado. Pero ¿qué es lo importante? Que la Corte Suprema mandató al gobierno, al superintendente de salud, a emitir esta circular, y nosotros le dijimos al superintendente de salud: ¿sabe qué, superintendente? Esto usted no se lo puede comer solo. Nosotros vamos a legislar, porque esto lo viene ordenando el Tribunal Constitucional desde el año 2010, cuando dijo: hay que crear una tabla única de factores, hay que terminar con estas discriminaciones. Así lo entendimos nosotros también
cuando presentamos nuestra ley del derecho al olvido oncológico, que fue un proyecto de ley que yo presenté y que hoy día es ley de la República. Y nunca más las aseguradoras, la ISAPRE, van a poder discriminar a pacientes que padecieron un cáncer y lo superaron después de 5 años que ha sido declarado en remisión. Seguían siendo discriminados por las compañías de seguros, por la ISAPRE. Eso no va a ocurrir nunca más gracias a la ley del derecho al olvido oncológico. Es decir, hemos aprovechado esta coyuntura de poner nuestra legislación al día, estableciendo el principio de no discriminación en materia de salud, pero también garantizando las prestaciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Senador, ¿y qué es lo que viene ahora? Porque uno ve que hubo finalmente consenso después de mucha discusión entre senadores, diputados de diferentes partidos políticos. Finalmente, haciendo la raya para la suma, nos demoramos 1 año y medio en sacar la ley corta. Uno se pregunta, bueno, con ese antecedente que queda para la ley larga, la de verdad, la que tiene que reformar el sistema, que tiene que eliminar la tabla de factores, que tiene que asegurar de alguna manera la movilidad entre los afiliados sin discriminación. ¿Usted siente que hoy día hay terreno más fértil, que hay posibilidad de llegar a acuerdo, o esto de ayer fue un veranito de San Juan al interior del Congreso? Bueno, si ya demostramos que somos capaces de llegar a un acuerdo en el marco de la ley corta de salud, ¿por qué no podemos hacer el mismo esfuerzo en la discusión de una ley larga, teniendo a los pacientes en el centro? Insisto, dejando las discusiones ideológicas de lado. Esto no puede ser ni 100% sistema privado, como soñó el neoliberalismo en los años 80, ni 100% sistema público, como soñó la izquierda. Tiene que ser una integración entre el sistema público y el sistema privado de salud para garantizar las prestaciones, fortalecer la red hospitalaria en todo el país. Mientras sostenemos esta conversación, tenemos paralizado la construcción del nuevo hospital de La Serena, con un centro oncológico. Hoy día los niños de La Serena, de Coquimbo, se tienen que venir a atender a Santiago con sus padres, con todo el costo que significa enfrentar una enfermedad oncológica, enfrentar el cáncer para una familia. Tenemos, lo decía recién el presidente en el encuentro de la construcción, que fortalecer la red hospitalaria en regiones, avanzar en la descentralización de la gestión de la salud en Chile, con prestadores públicos, con prestadores privados, teniendo a los pacientes en el centro, que ellos tengan la opción de elegir. Senador, ¿y qué es lo que viene ahora, por ejemplo, en torno a la reforma que hay que hacer a FONASA? ¿Por dónde habría que partir? ¿Cuál es el terreno que usted ve ahí sobre la mesa? Y lo otro, en esta segunda etapa, terminado ayer la ley corta de ISAPRES, ¿es la ministra Aguilera la que debe conducir esta segunda etapa de la reforma? Sí, de todas maneras. Yo creo que la ministra Jimena Aguilera quedó muy legitimada tras la aprobación de este proyecto de ley, que no solamente la ley corta de ISAPRE, sino que también fortalece el FONASA y fortalece el FONASA en la modalidad de libre elección. Y eso lo explicó muy bien también el superintendente de salud, Víctor Torres, que yo creo que tuvo una conducción tranquila, probablemente quitada de bulla, tratando de articular acuerdos también. Y yo creo que los sectores más ideológicos dentro del gobierno, que querían producir un cambio radical, pasar a un sistema estatal, yo creo que perdieron en esta pasada y tienen que entender que la gente valora mucho que fruto de su esfuerzo puedan atenderse en modalidad de libre elección, ya sea en FONASA o en ISAPRE, con su médico particular, que tienen derecho a elegir los prestadores. Yo creo que ese principio tiene que estar presente en la discusión de la ley larga para tener un sistema de salud moderno, robusto, que avance en resolutividad, que disminuya las listas de espera en los hospitales, que es lo más importante en este momento, formando más profesionales en regiones. Hemos avanzado en materia de educación superior, pero no siempre están los incentivos para que esos buenos profesionales que estamos formando en las mismas regiones se queden en regiones atendiendo. Muchos tratan de venirse a Santiago, de irse al sistema privado, y hay pocos incentivos para que esos profesionales que han hecho un enorme esfuerzo, sus propias familias, formándose, sirvan en los hospitales en regiones. Y eso tiene que estar presente en la discusión
de la ley larga de salud. Ya, y en esta discusión de la ley larga con los parlamentarios de diversos sectores, de alguna manera, ¿desde qué piso se parte? ¿Del piso bueno, podríamos decir, que tuvo la última parte de la discusión de la ley corta de ISAPRES, o todavía esto va a seguir dominado por lo que se llaman las dos almas del gobierno, del oficialismo, donde hay algunos que quieren ir a un sistema de salud que exista solamente uno que sea público, versus otro grupo que es un poco más abierto y que ha optado en el día de ayer por mantener este sistema que es mixto con público y también con las ISAPRES? Bueno, es cosa de escuchar las encuestas. Nosotros veíamos la encuesta Academ, todas las encuestas muestran que la gente quiere tener libertad de elección, que no quiere que se les discrimine por preexistencia, por edad, por género. Yo creo que es muy importante quedarse con este buen sabor que tuvimos con la aprobación de la ley corta, con este acuerdo transversal, bajo el liderazgo de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, donde la oposición también actuó con mucha generosidad. Estas fueron indicaciones del gobierno, o sea que aprobaron finalmente con más votos de la oposición que el propio gobierno. Pero finalmente yo me quedo con ese resultado que tenemos que proyectar en este nuevo trabajo conjunto con miras a la ley larga que se va a discutir en octubre y probablemente en la cuenta pública del presidente de la República el 1 de junio. Él ya debiera lanzar lineamientos, principios básicos orientadores de lo que va a ser esa discusión. Ya, ¿y usted siente como vicepresidente de la Cámara Alta de que vienen nuevos tiempos, de que mejoró el clima de alguna manera? Y se lo pregunto porque esta mañana en una entrevista su propio hermano Antonio Walker de la Sociedad Nacional de Agricultura dice que no sacamos nada con seguir quejándonos, queremos aportar. Lo suma a lo que decía el presidente Gabriel Boric, que siente él que coincidió en casi todo lo del discurso de Juan Armando Vicuña de la Cámara Chilena de la Construcción. Dice, estamos en sintonía, vemos las mismas prioridades. ¿Usted siente que se revolvió tanto el naipe en esta semana que ahora todos tienen una mirada en común respecto a lo que hay que hacer en el país? Bueno, por supuesto, Chile nunca debió abandonar el camino de los acuerdos y por eso la semana pasada fuimos a ver al presidente de la República y el ministro Marcel, las mesas del Senado y la Cámara de Diputados. Y dijimos esta agenda de seguridad, donde fuimos capaces de priorizar 31 proyectos en materia de seguridad. Solo quedan 7, muy importantes: ley de inteligencia, ley de reincidencia, defensoría de las víctimas de la delincuencia. Ahora vamos a estar acompañando a Carabineros también en el homenaje, en el reconocimiento póstumo a los carabineros que fueron asesinados. Tenemos que darle más atribuciones a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, a Gendarmería, que eso se prolongue en un fast track de agenda legislativa en materia de crecimiento económico, la permisología que está ahogando a las pymes, a los proyectos de inversión, obviamente el cumplimiento tributario, que se paguen los impuestos para invertir en seguridad, invertir en hospitales, en la educación, pero siempre en un clima de acuerdo, dejando los odios detrás. Y yo espero, Davor, que ese clima se prolongue con la aprobación en junio de la idea de legislar de un acuerdo en materia de pensiones. Yo creo que nuestros adultos mayores que nos están mirando no pueden seguir esperando. No fuimos capaces de llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Yo los voté a favor, tanto el gobierno de la presidenta Bachelet como el gobierno del presidente Piñera, por los egoísmos de la extrema izquierda y la extrema derecha. Ahora tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, que logre lo único importante: aumentar las pensiones actuales y las pensiones futuras. Senador Matías Walker, vicepresidente de la Cámara Alta, muchas gracias por esta entrevista, que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias, Davor. Que esté muy bien, buen día.